¿Ya? Oiga, profesor, quiero que me entiendas que el proceso evolutivo, antes de hablar del proceso de la hominización, hay que hablar del proceso evolutivo. El proceso evolutivo es una ramificación. No hay una línea directa, profesor, en el cual se ha evolucionado de manera lineal. ¿No, profe? Pero sin embargo, estamos trabajando a nuestros descendientes, de los cuales viene el sapiens sapiens. Pero quiere decir también que mientras el sapiens vivían sus antepasados en común. Recuerda, llegaron a vivir, profe, según tu prospecto, dicen que el sapiens llegó a vivir con el neandertal, ¿sí o no? Pero con las últimas investigaciones el sapiens vivió con 6 especies diferentes. 6 especies diferentes que probablemente ha sido por la competencia de esa época que el sapiens hizo, o simplemente porque el sapiens los desapareció, los mató. Pero profesor, hoy en día se encuentran muchos de estos restos que han logrado, en pocas palabras, digamos, prevalecer todavía su ADN, ¿ya? Porque ha habido combinaciones, profesor, de las especies, ha habido cruce de especies, ¿ya? Pero profesor, cuando se habla de cruce de especies, por ejemplo, dice, cuando un caballo y un burro se cruzan, ¿qué sale? Una yegua, una mula. La mula es un animal que no puede reproducir, ¿ya? No puede reproducir, ¿ya? Sin embargo, profesor, igual suele ocurrir en los seres humanos en esa época. Pero sin embargo, los últimos descubrimientos van señalando que el ser humano, el sapiens sapiens, vivía con otras 6 especies en conjunto, con el neandertal, el florensis y otras especies que los vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero profesor, tu prospecto vamos a desarrollar. El proceso evolutivo, campeón, viene de esta forma. Es toda una ramificación, ¿ya? Y aún sale 100 más especies. ¿Qué? ¿Todo eso dura? Millón de años, ¿ya? Profesor, incluso cuando vamos a hablar del Ardipithecus ramirus, ¿ya? Dice que el Ardipithecus ramirus puede ser de donde empezó la separación del Homo y del chimpancés. En la anterior clase les dije que el chimpancé tenía el 99% del ADN del ser humano. Solo había un cromosoma que nos diferencia. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí o no? ¿Ya? En total tenemos 46 cromosomas. 23 de la madre, 23 del padre. Ahora, profesor, el chimpancé varía en un cromosoma. Por eso, profesor, se dice que es nuestro primo hermano, nuestro único primo hermano que está viviendo con nosotros. Y aún así, a pesar que su ADN puede ser tan idéntico al nuestro, aún no ha desarrollado su capacidad lógica craneal. ¿Sí o no? ¿Qué es, hijito? Antes de esto hemos hablado de los logros de la hominización. ¿Qué es, hijito, lo que más te ha crecido? ¿Qué te agarras abajo? Acá arriba, lo que más te ha crecido, se ha duplicado de tamaño, es el cerebro. ¿Ya? El cerebro es lo que más te ha crecido. No te ha crecido más otra cosa, ¿ya? ¿Cómo que no? ¿Ya? ¿Cómo que no? Profe, hemos visto... La mano, hijito, eso hemos visto en el proceso de los cambios de la hominización. ¿Cuáles eran? A ver, antes de entrar acá, un repaso general. Profesor, primero era, profesor, su marcha bípeda, ¿sí o no? Posterior a la marcha bípeda, ha modificado la columna, profesor, aparte de la columna, los talones, profesor, el pulgar se ha hecho mucho más grande, aparte, profesor, la pelvis ya también se ha hecho un poco más ancha, ¿sí o no? Posterior la cara, profesor, por todo el proceso, ¿no?, de la digestión, la alimentación. Hay una parte en el cuerpo la cual prueba dice que el hombre antes en sus pasados tenía una cola que era para era un hueso que no tenía. A ver, hijito, mira tu cola. ¿Cómo que una cola? No, eso era para el equilibrio. Oiga, eso se llama, hijito, ¿cómo les he dicho que se llama la final de tu columna vertebral? ¿Pelvis, chiquita? No.
El coxis. ¿Ya? El coxis, cuando te caes, ¡fua! Ay, qué rico. Duele, hijita, cuando te caes en el coxis. Eso ayuda a la cuestión de tu equilibrio. ¿Ya? Pero más allá, haciendo un repaso muy general. Profesor, luego la calle diente ha también modificado por el tema de la alimentación y la adaptación a los diferentes pisos ecológicos, profesor. ¿Sí o no? Entonces, se reducen los molares, profesor. Ya no hay muchos molares. ¿Por qué? Porque en un inicio comían pura semillas, ramas. ¿Sí o no? Eran carroñeros, profesor. Entonces, como ya empezaron a comer otro tipo de alimentación y fueron avanzando, o sea, profesor, acá vamos a ver cómo, profesor, ¿no? En un inicio, el Australopithecus ramírus, profesor, era pues un animal que vivía en los árboles, profesor, que vivía en los árboles, ¿no? Y como todavía vivía en los árboles, también solía bajar. Es nuestro antecesor, el primero de nuestro linaje, ¿ya? Todavía vivía en los árboles, profesor, ¿ya? Después del Australopithecus ramírus, profesor, este era herbívoro, y como herbívoro necesita buenos molares para comer las hierbas, las raíces de las hierbas, las semillas, las frutas. Posterior a eso vamos a pasar a los Australopithecus. Los Australopithecus, profesor, ya eran pues bípedos, ya caminaban, o sea, ya su columna se había modificado. Pero aún, profesor, seguía siendo carroñero y seguía comiendo semillas, raíces. Era omnívoro, profesor. Y por ende, profesor, entonces él todavía era bípedo, pero era... Y le colgaba, ¿qué le colgaba? Las manos, no eso, hijito, no le colgaba eso. ¿Ya? Porque, profesor, todavía no usaba las manos, digamos, para hacer tecnología. Aún solo las manos... Y para agarrarse, ¿qué cosa? ¿No? Para agarrar algunos alimentos del suelo, nada más. Pero, profesor, todavía no hacía tecnología, todavía no agarraba herramientas. El Australopithecus, profesor, todavía su capacidad craneana era de 430 a 550 centímetros. En pocas palabras, era todavía... estaba en un proceso evolutivo. Un minutito, por favor. ¿Ya? Entonces, escucha, campeón. Entonces, mira, primero, profesor, el Australopithecus todavía caminaba, ¿no? Caminaba. Veía objetos, comía todo lo que encontraba. Todavía no hacía tecnología. No usaba las manos para hacer herramientas. ¿Más para qué, hijita? Para rascarse, ¿verdad? Solo para rascarse, ¿ya? Todavía se rascaba, eso no me gusta. Se rascaba. Para eso. ¡Hey, profe! Hijitos, después el Australopithecus ramírus, mejor dicho, el Australopithecus, había dos grupos, los bráciles y los robustos. Los bráciles eran mucho más delgados, más livianos, y los robustos eran mucho más corpulentos, ¿ya? Desde ellos, profesor, ¿de cuáles hemos descendido? Del africanos, de los bráciles. Acá hay uno que se llama africanos, ¿ya? De él vamos descendiendo y viene el Homo habilis. Acá quiero quedarme un ratito. Oiga, en un inicio yo les he dicho que el proceso evolutivo es muy lento, ¿sí o no? Es lento, es despacio. Solo, profe, ¿y cómo es que en menos de 4, profesor, el Ramírus existió más o menos hace 4.4 millones de años? ¿Y cómo es que hemos evolucionado tan rápido en esos pequeños tiempos? Es que es pequeño. Profesor, porque ya Charles Darwin dijo que el proceso evolutivo es la adaptación. Pero a eso yo les he mencionado que hay otro autor que habla de la mutación, Hugo Bridge. Hugo Bridge es la mutación. Que imagínate un Australopithecus todos andando así. Y nace un niño dentro del grupo que ellos tienen, dentro de los africanos. Nace un niño que su capacidad craneana es un poquito más grande. Ya no usa las manos para eso. Ahora usa las manos para agarrar la piedra. Y entonces esto, al darse cuenta, va a transmitir sus genes, ¿sí o no? A su prole. Al transmitir, ellos van a construir otro grupo
independiente, que van a ser los Homo habilis. El Homo habilis ha convivido con el Australopithecus. Es como que allí estaban los Australopithecus y el habilis vivía todavía. Y les miraba, el habilis ya tenía una capacidad craneana mayor, ya usaba herramientas, ya usaba herramientas. Y la herramienta que usaba era la piedra. ¿Ya? O sea, ya la mano ya no lo tenía solo para rascar, sino también encontraba piedras y hacía el tallado. ¿Ya? Y hacía dos tipos de tallado en su herramienta, el chopper y el chopperstone. ¿Ya? Ya dos, profesor. El chopper solo tenía una sola cara y el chopperstone tenía dos caras, dos filudos. Y él ya andaba con la piedra, pero ¿para qué andaba hijita con la piedra? No cazaba todavía. ¿Qué pegaba? No, todavía era carroñero. Todavía iba ahí. ¡Hay un animal muerto! ¡Hay que comérnoslos! Entonces, todavía iba, agarraba y para cortar. Para cortar, porque el habilis todavía es carroñero. ¿Ya? Pero profesor es el primer hombre para nosotros, nuestro, del género Homo. Usa tecnología, profesor, y la tecnología que usa es la piedra a sacarle filo. Y es carroñero, no caza. Usa todavía la piedra para poder cortar, ¿ya? Para poder comer. Ya en el habilis, profesor, su capacidad craneal es un poco mayor, ¿ya? Entonces, profesor, el habilis todavía vivía en África, ¿ya? El habilis todavía vivía en África, no salía de África. Ellos todavía no conocían el fuego, vivían ahí todos acurrucados. Todavía no tenían lenguaje, ¿ya? Solo eran sonidos, solo los sonidos eran guturales, ¿ya? Profesor, el habilis todavía no tenía lenguaje, ¿ya? Más que el habilis, profesor, sí, no, pero sí hacía tecnología, hacía el uso de las piedras. El chopper, que es una sola cara, chopper, y el chopper, ahorita hay que ver, tranquilo, te voy a explicar todo, déjame explicarte todo esto y luego lo vamos a transcribir todo lo que hemos estado hablando, para no perder la hilación, igual va a estar en la pantalla también, ¿ya? Entonces, profesor, el Ergaster, ¿no? Ya conocía el fuego. Yo les he dicho que el fuego fue un elemental interesante en la evolución del ser humano. Al conocer el fuego, profesor, el Ergaster ya podía recubrirse, porque como todavía vivía, él era cavernícola, porque él todavía vivía en cavernas, en las cuevas. ¿Para qué vivían en las cuevas? Para protegerse, ¿no? Es como un refugio, ¿ya? Es el refugio que ellos tenían. Pero el fuego ayudó a la humanidad a poder recorrer largas distancias, porque, profesor, y a poder ya salir de las cavernas, ¿no? Porque si vivían en cavernas, profesor, por el temor, por el miedo, todos se metían, se ocultaban, y cuando hubo el fuego ya se alumbraban, ya salían de las cavernas, se iban a espacios más libres, y de las bestias se defendían. Los animales, ¡fuera bestia! ¿Sí o no? Se defendían con el fuego. Todos los animales tienen miedo al fuego, ¿sí o no? Sí. Tienen miedo al fuego. Entonces, profesor, el Ergaster empieza a recorrer largas distancias y va dejando el lugar donde nace la humanidad. Va dejando África. Es el primero, profesor, que deja África. El Ergaster es el primero que deja África. ¿Y a dónde se va? A Europa. No se va a Europa. Porque tú te vas, mira, te voy a dibujar el mapa de África más o menos, profesor. El mapa de África más o menos. ¿Qué? ¿Es América? Eso es África. Y se va, profesor, esto es Europa, profesor. Y el hombre, profesor, acá hay el estrecho, acá Gibraltar, ¿no? Pero, y acá está Asia.
Entonces el hombre en África, del sur de África, va yéndose para Asia, ¿ya? Recorre. ¿Y quién se va a Asia, profesor? El ergaster. Se va, abandona. Él ya empieza a practicar la caza. Asume el nombre de ergaster porque es un hombre de trabajo, ¿ya? Es un hombre de trabajo. Porque profesor ya trabajar sus herramientas, ¿ya? Realizaba sus herramientas, profesor. Él va practicando la caza. Y como practica la caza, profesor, ya va dejando el carroñerismo. Ya no era carroñero, ¿ya? En esta etapa carroñera, retrocedamos un poquito, en esta etapa carroñera, el hombre iba y buscaba lo que más le gustaba. La médula ósea de los huesos, las médulas óseas. Iban y rompían, ¡pah! Y todo. No fumaban, no, ¿ya? Estaban ahí sacando la médula ósea, ¿ya? Profe, regresemos acá. Al ser ergaster, ya no, profesor, ya no practicaban el carroñerismo, ya cazaban. Escucha, ¿por qué también es importante esto? Porque esto le va a ayudar también en el tema de toda la evolución de los órganos internos. Los órganos internos han evolucionado, profesor. No solo la cuestión física, corporal, ósea, sino los internos, ¿ya? En un inicio, profesor, entonces, ellos, cuando son animales muertos, tienen diferentes tipos de bacterias, tienen diferentes tipos de enfermedades, o sea, no hay adecuado. En cambio, al ser ergaster, ya comienzan a conocer el fuego. Y al conocer el fuego, como cazaban, ya iban, llevaban su animal cazado y lo metían, pues, y hacían su parrilla, ¿no? Y eso, escúchame, cuando eran hábiles, la carne cruda, verija, come. Estás en el tiempo mordiendo, ¿no? Y pierdes energía mucho más en alimentarte que usarlo para otras cosas. Tu cerebro no se alimenta adecuado, pero, ¿sí o no? Entonces, al ser la carne más rápido de digerir, porque una carnejita te doy 1 kilo de carne cocida y 1 kilo de carne cruda, ¿cuál lo vas a consumir mucho más rápido? La cocida, porque al momento de digerirlo, masticarlo, es mucho más suave. ¿Sí o no? Entonces, profesor, vamos. Hey, profesor, ya dejó el carroñerismo. Practica la caza. Todavía el hombre ergaster vive en cuevas, conoce el fuego y abandona África, lo más importante. El erectus, profesor, ya es el hombre erguido, el hombre que ya está, que ya tiene, profesor, una fisionomía fuerte, campeón. Sin miedo, dilo. ¿De qué? ¿Has dicho algo? No he dicho nada. ¿Quién ha dicho? ¿Tú? Sin miedo, profesor. Hay que conversar, ¿ya? No te preocupes. El erectus, profesor, ya va también, es una variante del ergaster, pero que básicamente vive en Asia. Vive en Asia, ¿ya? Profesor, vive en Asia. Profesor, luego vamos a ver al antecesor. Como el hombre se fue hasta África, de Asia recién el hombre se va a Europa. Llega a Europa, pero al llegar a Europa ya no llega como erectus ni como ergaster. Llega como antecesor. Es el primer europeo, ¿ya? Es el primer europeo. Profe, en el transcurso de caminar, ¿cuántos miles de años han estado en el África? Han caminado, han llegado hasta ya al norte de África y se han pasado para Asia. En Asia han vuelto a estar miles de años, y en cada años, ¿no? En todo ese proceso empezó a evolucionar y llegó a Europa. Europa llegó ya todo, ¿no? Lo que es un hombre antecesor. Ya el hombre ya cazaba, ¿no? Era recolector, ¿no? Profesor, todavía en esa etapa el hombre, ¿no? Estaba en un proceso evolutivo reciente. Profe, del antecesor vamos a pasar a la Heidelbergense.
El Heidelbergensis no es nada más que el transcurso del antecesor al neandertal. ¿Ya? Y recuerda tú que los neandertales vivieron en Europa más tiempo que el sapiens sapiens, ¿no? Vivían mucho más antes, ¿no? El sapiens, profesor, llega después de que el neandertal, ¿no?, ya se había acostumbrado, ya se había adaptado, ya se había, ¿no?, acondicionado al clima de Europa. No, frijoles, ¿no? No se aguantó. Permiso, corre. ¿Ya? Oiga, entonces, profesor, el neandertal, profesor, este chico ya es interesante, ¿no? Profesor, el neandertal empieza, profesor, ya empieza en sus rituales. ¿Ya? El neandertal ya empieza, profesor, en sus rituales. Hay una concepción, profesor, ¿ya? El neandertal, profesor, ya, escúchame, el neandertal ya empieza en sus rituales. Hay una concepción de la vida y la muerte, ¿ya? El neandertal, profesor, ya no ya, hijita, como el habilis, el ergaster, ¿no? No es que iban a cazar todos, vamos, al mamú, atápalo, y el mamú una patada, ¡fua! Y él se estiraba. Entonces los demás dicen, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Ya te quedas. Ya estaba muerto. Entonces ellos los dejaban por donde sean sus muertos, o sea, no los enterraban. Ya. Y algunos decían, ¡ay, despierta! No quiere comer. No había esa concepción, ¿no? Entonces el profesor abandonaban a sus muertos. Ya, profesor, parte de los neandertal ya no abandonaban a sus muertos, ya los senté. Decían, pucha, oye, ¿qué ha pasado? Ya fui ya. Entonces lo cargaban, lo llevaban, ya, y ahorita vamos a ver en qué lugares se ha encontrado. No es que, no, te estás inventando, no. ¿Ya? Lo llevaban y le echaban flores, ¿ya? Polen de flores, así le empezaban a cubrir, porque ya estaban muertos, ¿no? Entonces, profesor, ellos ya tenían la idea de enterrar a sus muertos. Y eso es interesante también, porque yo te digo, ahí nace el pensamiento mágico religioso, ¿ya? Nace el pensamiento mágico religioso. ¿Recién la vas a poner play? No viene pues. Escúchame, ahí viene el pensamiento mágico religioso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué viene el pensamiento mágico religioso? Porque en esa etapa, ¿recuerda? En esa etapa, el neandertal, ¿no? Ya los enterraban. Y entonces se iban a sus casas. Y en su casa se quedaban dormidos. Y como se quedaban dormidos, ¿qué ocurre en el proceso de dormir? Soñaban. ¿Sí o no? Algo sencillo, nada más. Pero fue pues lo que construyó la cuestión mágica religiosa, ¿ya? O sea, tú dices, profesor, algo simple, profe. Claro, esa cosa tan simple que era para nosotros es hoy, en ahí fue elemental para construir una cuestión mágica religiosa. ¿Por qué? Está durmiendo y en sus sueños el hombre ve a su amigo, al que lo ha enterrado, ¿no? Lo ve, están jugando, alguna vez, algunos de ustedes deben tener algunos abuelitos fallecidos y ya han dormido, se han soñado y luego se sueñan que estás hablando con tu abuelito, estás jugando, estás yendo a caminar, todo eso. Cosa normal. Se despertaba él, decía, oye, lo he visto, está vivo. ¿Dónde? Y no podía explicarlo. Y eso tuvo que pasar años. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces empezar en otro espacio, otro lugar, el mundo de los muertos. ¿Ya? Ahí vamos, te ves que los egipcios hablan del mundo de los muertos. ¿Tú crees que es así, que viene así nomás de frente a los egipcios? Es un proceso evolutivo. El mundo de los muertos.
Ay, es otro mundo, sí, pero estaba feliz. Entonces, está con Dios seguro. Ay, sí, está en un lugar muy bonito. Ah, entonces ya van construyendo el cielo, el otro mundo, el paraíso. ¿Cómo supo que Dios, que es Dios? La religión. Señor, como el profe. No, tienes razón. Un poquito de la curiosidad de tu compañero. Un poquito de la curiosidad de tu compañero. Profe, todavía no había la concepción de un ente superior, ¿ya? Más que soñaban y decían, ¡oye! ¿Le he visto en un mundo? ¿Dónde está Pirón? ¿Dónde? Y empezaban a preguntar, y empezaron a construir otro lugar, otro mundo, donde supuestamente él estaba, él vivía, ¿no? Entonces poco a poco ese proceso fue evolucionando, ese pensamiento, y empezaron, ¿y quién rige ese mundo? Debe ser otro. ¿Quién gobierna ese mundo? ¿Dónde queda? Arriba, abajo. Entonces fueron viniendo ideas y fueron construyéndose la idea mágica de Dios. ¿Ya? Entonces, ya es posterior, hijo, ya es posterior, ¿no? El hombre ya, cuando ya el hombre ya es sapiens, ¿sabe? Va llegando a decir, ah, hay otro mundo. Ese mundo debe ser el mundo de algún ser que domina todo, porque ahí venía el rayo, ¡pah! El trueno, la lluvia. ¿Y quién domina eso? Alguien debe dominarlo. Entonces, debe ser un Dios, ¿no? Primero, individualmente, Dios, el Dios trueno, y Yapa, por ejemplo, para los incas era el Dios trueno. ¿Sí o no? Igual, Inti, el Dios sol. Entonces, debe ser Dios. Todavía había cuestiones. Y para el Inca, el que era el Dios supremo, ¿quién era? El sol. No era el sol. Ah, el otro es pronto. Huiracocha, el Dios supremo. El Dios de los dioses. ¿Sí o no, campeón? Entonces, profesor, igual en esa etapa estaban viendo pensamientos mágicos religiosos. ¿Ya? Profe, entonces el Neandertal ya enterraba a sus muertos. Ya incluso hacía, escúchame, ya incluso hacía, ¿no? Hacía rituales mágicos religiosos. Porque, profesor, se sentaban y agarraban y se sentaban frente a las cabezas de los renos. Como una cuestión, o enterraban cabezas de los renos, como una cuestión mágica religiosa para la fertilidad. ¿Ya? Y posterior, profesor, tienes al sapiens sapiens, ¿no? Al hombre en sí, al hombre, al ser humano, que una característica del sapiens sapiens, una característica fundamental también del sapiens sapiens, ¿cuál? Aparte, profesor, ellos ya cazaban. Aparte, no, el lenguaje, incluso el Neandertal también ya tenía el lenguaje. La domesticación. También la domesticación estaba en ese proceso, profesor. Organización. Profesor, el sapiens sapiens hacía algo que nadie de ellos hizo. Sedentarismo. El fuego. Escritura. No, escritura. Hacía arte. El sapiens hacía arte, hacía pinturas rupestres. El sapiens estaba en ahí. Profe. Empezaba a dibujar, ¿sí o no? Empezaba con una cuestión mágica religiosa para decir, sí, vamos a atraparlos, ¿sí o no? Eso, por ejemplo, no lo ha hecho ni el Neandertal, no lo ha hecho ni el antecesor ni el Ergasto. A ver, veamos para acá. Veamos para la pantalla, ¿ya? A ver. Primero todos juntos. Van a disculpar a tus compañeros, por ejemplo. Voy a mostrar algunas fotos que he tomado sin el permiso. ¿Por qué, profe? A ver, espérate. Muy pepa. Aquí está tu compañero y no me van a dejar mentir. Ahí. Sí, ahora. Solo que te he cortado un poquito el cabello. Acá está tu otro compañero. Ahí está, el que maneja el celular. Ah, yo. Y acá tenemos. Ese Es muy bonito, profe. ¿Cuál usted? Finalmente, ese. ¿Quién es el Sambo? Usted tiene. Ay, también. Oye, y tu profe es este.
Al más pepas. Sapiens, peje. Ahora sí. Ahora sí. Profe, mira, ahora sí. Profesor, nuestro primer antepasado, los primeros humanos, se visualiza, ¿no, campeón? Profesor, es el Ardipithecus ramirus, una especie que todavía vivía en los árboles, ¿ya? Posterior está el Australopithecus, que es también mono del sur, Luego, profesor, vas a tener al Homo habilis, tallador de la piedra, porque hace la primera tecnología. Luego, el que domestica el fuego, el que conoce el Homo ergaster, el Erectus junto con el ergaster, son los primeros humanos. Y posterior a ellos tenemos a los primeros europeos, el antecesor, ¿ya? El del Helberg de Helsinki, que es la variante Neandertal. Y finalmente el Sapiens sapiens. Ahora, profe, vamos a ir detallando, ¿no? Profesor, el Ardipithecus ramirus, profesor, es el primer representante de nuestro linaje. ¿Qué más podemos decir del Ardipithecus ramirus, profesor? También, profesor, se puede indicar que África, el sur de África y el este de África es el lugar de la humanidad. ¿Sí o no? ¿Ya? Y dice, no está lejos de la división entre el chimpancé y el humano, el herbívoro. Aquí tenemos, profesor, al Ardipithecus, al Australopithecus, mono del sur. Su capacidad craneana, profesor, ya, eran bípedos. Y acá, profesor, vemos a los bráciles y robustos. Los bráciles, profesor, amanensis, afarensis, varengensis y africanos. El niño de Tam. Es de aquí donde nosotros descendemos. ¿Ya? Los robustos, los boises y etiopicus han desaparecido, profesor. Posterior vamos a ver al Homo habilis. ¿Ya? ¿Quién descubre el Homo habilis? Luis Leakey. ¿Ya? Profe, ¿qué hace el Homo habilis? Son los primeros del género humano. Hace referencia porque son los talladores de piedra. ¿Qué más, profesor, les he dicho? ¿Ya? Hace, profesor, la herramienta que hacían, las piedras que hacían, de una cara se llama chopper y de dos caras, chopping. ¿Ya? Son los primeros en hacer tecnología. ¿Qué más? Con los australopithecus vivían, comían carne, eran carroñeros, no conocían el fuego, no tenían lenguaje articulado. Uno de sus compañeros en el otro salón me preguntó, profe, ya, ¿y el lenguaje? Claro, no tenían, era todavía lenguaje solo guturales. Eran gruñidos, gemidos, ¿sabes? ¡Ay, caramba! Entonces, profe, ¿ya? Profesor, ya en estas etapas el lenguaje todavía era primitivo. Y el lenguaje primitivo era el lenguaje que viene de los sonidos. O sea, para referirse, digamos, a una rana, ¿cómo todavía se comunicaba? El aparato fonador recién estaba en un proceso evolutivo. Y para evolucionar, no es que pasó de los rugidos o de la cuestión cultural, ¿sí? No es que pasó de frente a hablar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sino que todavía usaban los sonidos, imitaban los sonidos de la naturaleza, para decir hay un sapo ahí, ¿sí o no? Pero poco a poco ya estaban avanzando en su lenguaje. Vamos, profesor, acá vamos a ver. Acá dice, profesor, el antecesor. Profe, mira, ya el antecesor, profesor, el hombre antecesor. ¿Qué dice? No se corta la lengua, hijo, está comiendo. Está comiendo, mira. Dice, ¿qué significa el que va adelante, el que antecede? Fueron los descendientes directos de los ergaster africanos. ¿Ya? ¿Qué más, profesor?
Aparte, profesor, sus restos fósiles representan los huesos humanos más antiguos del continente europeo. Mucho floro. Hemos dicho, son los primeros europeos. Nada más. ¿Ya? Llegaron hasta la península ibérica desde Asia. O sea, ellos primero estaban en Asia. El antecesor primero vivía en Asia y posterior llegó hasta Europa. Es el que recorrió de Asia a Europa. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Vamos a ver acá. Importancia. Este es el hombre heidelbergense. El hombre heidelbergense, campeón, ya tenía una capacidad craneana más grande. Si te das cuenta, ya es de 1400 centímetros cúbicos su capacidad craneana. Casi el tamaño del ser humano. El ser humano actual, el sapiens sapiens, tiene de 1300 a 1500 centímetros cúbicos. O sea, profe, hay algunos que su capacidad craneana, su cerebro sigue siendo de 1300 centímetros cúbicos. Sí, ¿no? Pero, profesor, algunos por tu cerebro, pijito, vamos a ver tu cerebro, vamos a abrir, pijito, ¿ya? Vamos a abrir su cabeza. No, claro, pues la tomografía, la capacidad. Algunos son más cabezones, algunos son cabezas chiquitas, ¿no? Profe, pero profesor, chequea. Ya el heidelbergense, profesor, ya tenía su capacidad craneana, ya era profesor de 1400 centímetros cúbicos. Su profesor, su nombre se debe pues al lugar donde se realizó el hallazgo, ¿no? Heidelbergense, que quiere en alemán Heidelberg. Ya vivió en Europa, especie intermedia entre el antecesor y el neandertal. ¡Hey! Ahora vamos a hablar del neandertal. Fue descubierto en Alemania, ¿ya? Tiene una cronología de hace 200.000 años, más o menos. Fíjate, es poquito, ¿no? No, 2000 años. Nosotros desde que se puede hablar de la civilización, de la escritura, ¿no? Desde que apareció la escritura tenemos 4000 años nada más, más o menos, ¿no? Somos todavía guaguitos, ¿no? Pero ellos me hace 200.000 años. O sea, han tenido un proceso evolutivo. Ni siquiera estamos hablando de 1 millón. Si en ese lapso ya teníamos a un neandertal y los neandertales eran idénticos a los seres humanos. Hey, chequea. Su nombre se debe al río Neander de Alemania. Es antecesor inmediato del Homo antecesor. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Su industria de piedra recibe el nombre de musterienses. Y, profesor, ¿qué más? Enterraban a sus muertos, ¿ya? Realizaban prácticas rituales. Uno de ellos es las flores sobre los muertos, en Shandar, Irak, ¿ya? O sea, ellos ya enterraban a sus muertos. Ahí se descubrió que le echaban flores a los muertos. ¿Dónde tenemos ese resto? En Shandar, Irak. Culto a los cráneos de los ciervos. Significaba fertilidad, vida y resurrección. ¿Dónde se da eso? En Israel, ¿no? Ya vamos observando. Luego, profesor, convivieron con los Homo sapiens, ¿no? Profesor, convivieron con los Homo sapiens. ¿Te das cuenta? Y finalmente vamos a ver a nuestra especie, al sapiens sapiens. Es la única especie no extinguida. Convivió con el neandertal en Europa. Se registraron 3 variedades: el Chalans, Cro-Magnon, Grimaldi, ¿no? El Grimaldi, que es más o menos de un sapiens negro, presenta lenguaje articulado y complejo. Aparecen las primeras manifestaciones artísticas, ¿no? Acá aparecen las pinturas rupestres. Aquí ya el lenguaje, el sapiens sapiens, el lenguaje ya está desarrollado, ¿no? ¿Qué más podemos señalar, profesor, no? Sus primeras manifestaciones artísticas,
¿Qué más, profesor? Algo más importante. ¿Ya? Ese es el sapiens sapiens. Y finalmente, profesor, viendo toda esta línea, agarra tu fichita que te he traído. ¿Ah? ¿Cuál ficha? Al toque, prepárate. Se metió 5 a la mochila. Al toque. Tiene suerte, profe. No les daré mi ficha, pero trae. Ya no ya. Pásame. Ya les daré a la próxima mi fichita. ¡Hey, profesor! Ya, son fichitas para resolver más de 50 preguntas. Y ahora sí, son exámenes de admisión. Les voy a leer solo 2 preguntas para retirarnos. Mira, te lo voy a leer, ¿ya? Primera pregunta. Escucha, hijito. Dice, esta es pregunta de la San Marcos, 2009. En el proceso de hominización, escucha la pregunta, una característica que corresponde al Homo habilis es alternativa. ¿Cuál es, en otras palabras, cuál es la característica del Homo habilis? Habilis. ¿Ya? Escucha, acá dice es San Marcos 2009. No te miento. ¿Ya? Profesor, ya lo vas a ver, hijita, cuando te dé la ficha. ¿Ya? A. El uso del lenguaje. No. El uso del arco y la flecha. No. La práctica de la pintura rupestre. No. La domesticación de plantas y animales. No. La creación de la religión. No. Profesor, dice, escucha, herramientas, la práctica y pintura rupestre, no puede ser, porque esto es el sapiens sapiens, ¿ya? Ah, ya, esto estaba junto y falta esta que está a este lado de la alternativa, pues. La creación de tecnología, esa es, ¿ya? Creación de tecno. Otra. Caracterización principal del proceso de hominización. Característica principal. A. Evolución del cuerpo. B. Desarrollo de los pies. C. Evolución del cerebro. D. Desarrollo de las manos. E. Expresión anatómica del cuerpo. ¿Cuál es la característica principal del proceso de hominización? Cerebro. La respuesta es la C. Cerebro. Otra preguntita. El Homo sapiens neanderthalensis surgió. Ya, acá vamos a trabajar la próxima clase, la edad de piedra, que se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. En ahí vamos a trabajar y la edad de los metales más. Y en ahí vamos a ver, por ejemplo, dónde se da la caza, la pesca, la domesticación de los animales, en qué etapa, en qué periodo de la piedra. Hasta ahí, dime campeón. Religión como religión no, nace en la cuestión mágica religiosa. Cuando me refiero a una cuestión mágica religiosa, me